Bienvenido, bienvenida a Saca tu voz. En este vídeo te voy a compartir una historia que yo viví en 2017 y sobre la que escribí pues todo un documento en el que voy contando de qué manera viví aquello y lo que fui aprendiendo. Ojalá te sirva. Es jueves 30 de noviembre de 2017 a las 8, ya de noche, en un frío y bonito día de invierno que yo, sin embargo, vivo con pesadumbre. 3 semanas atrás creía de nuevo haber conocido al hombre con el que quería compartir el resto de mi vida. Han sido ya tantos. De nuevo era un hombre con obsesión sexual. Yo, después de 5 años de terapias para sanar el abuso sexual y las violaciones de mi infancia, caía de nuevo en lo mismo. Otra vez atraía a otro hombre con problemas sexuales y caía en la frustración de no haber superado por entero mi trauma. Congeniamos desde el primer momento, sobre todo en algo que abundaba poco, que eran nuestras inquietudes relacionadas con el crecimiento personal y más concretamente con la forma de entender la vida desde el respeto profundo a los demás. Hablábamos, reíamos, nos abrazábamos y nos besábamos, pero yo sentía que en el acercamiento íntimo él se comportaba de forma distinta, como si no fuera él. Cuando empezamos a hacer el amor, yo sentía que no me abría porque no le sentía a él tal como le conocía, sino como si él solo estuviera satisfaciendo su placer de forma obsesiva sin importarle yo. Yo sentía un gran dolor físico y no pude seguir, y él se frustró al no poder quedar satisfecho y me dijo que no le gustaba mi sexualidad. Sin embargo, cuando le comenté que cuando estábamos haciendo el amor yo no le sentía a él tal como era, sino como si fuera otro, dejó de hablarme y decidió que no quería seguir conmigo, y aunque no cambió después de opinión, acabó reconociendo que tenía un problema de obsesión sexual que no le permitía poner en riesgo tener las relaciones sexuales tal como él las necesitaba. Llevo 10 días preguntándome qué más puedo hacer para sanar el abuso sexual y las violaciones de mi padre que sufrí durante mi infancia y adolescencia, y aunque me he dicho muchas veces que es algo que tendré que seguir trabajando de por vida, no puedo evitar sentirme ahora frustrada y desesperanzada. Sin embargo, hay una luz muy importante en esta historia y son las cosas que he aprendido gracias a la experiencia vivida con esta persona. En lo físico, el dolor que me supuso esa relación sexual me ha llevado a aceptar que tengo vulvodinia y ya he comenzado un tratamiento para mejorar. Hace 2 años empecé a sentir mucha irritación en los labios de la vulva con enrojecimiento y ardor, y visité a un dermatólogo ginecológico que me dijo que usara un lubricante y que fuera yo la que acomodara las posturas en las relaciones sexuales para no sentir dolor. Estas indicaciones no pusieron solución a mi problema y esta última relación me ha mostrado que es algo que debo tratar desde la raíz para poder tener relaciones sexuales satisfactorias. Otra cosa que he aprendido es que, al igual que este hombre, me creó grandes expectativas sobre nuestra relación y me hizo sentir en muy poco tiempo que realmente había encontrado por fin a la persona con la que quería estar. Yo también lo había hecho anteriormente con otros hombres y por tanto también les había dejado frustrados y heridos, preguntándose qué habían hecho mal. Creo que hay muchas cosas de las que no nos hacemos conscientes hasta que viene alguien que nos hace lo mismo a nosotros. Quizás la forma que tiene la vida de enseñarnos a no repetir el mismo error una y otra vez. Yo he sentido en carne propia el dolor de que él me abandonara después de haberme creado grandes ilusiones, de manera que ya no volveré a hacérselo a nadie más porque ya he tomado conciencia del mal que causó, y al mismo tiempo el ser consciente de que yo he hecho lo mismo me vuelve más compasiva frente a él, porque sé que yo he estado en su mismo lugar y he actuado igual, aún sin querer hacer daño conscientemente. También he aprendido que debo confiar más en mi intuición, porque como decía antes, desde que nos dimos el primer beso yo sentí algo extraño en su manera de comportarse. Entonces, ¿por qué no me di más tiempo para conocerle? Es importante, muy importante para mí esta lección de ir más despacio, de aprender a protegerme, de ser más prudente cuando detecto que hay algo que no me cuadra. Quizá lo más importante que siento ahora es que nadie tiene la culpa de lo sucedido. Él está lidiando con su problema sexual como puede, al igual que yo, y pienso cuánta gente andará por el mundo sobreviviendo al abuso sexual.
Siento mi historia con esta persona tan frecuente, tan de mucha gente, que por eso os la comparto. Bueno, es una historia para mí bastante dolorosa porque, como os explicaba en la historia, en primer lugar, yo después de haber trabajado muy intensamente 5 años el trauma, creía que ya estaba sanada, ¿no? A día de hoy, 5 años después, casi 6, la verdad, creo que el abuso sexual infantil es algo que como adulta voy a seguir trabajando el resto de mi vida. Ya eso no me frustra, ya no me genera tristeza o desesperanza, porque he aprendido a disfrutar de los pequeños pasos que voy dando, pero en aquel momento sí me hizo sentir tremendamente mal. El haberme creado yo en la cabeza la idea de, bueno, esto ya lo tengo superado por fin, y darme cuenta de una manera tan evidente de que no era así, ¿no? Entonces es como ese mito que se me cayó, ¿no? De me he curado. No, creo que no tiene cura. Cuando intentas de adulto solucionar este problema, creo que puedes mejorar muchísimo, pero yo no creo que puedas sanar un 100% de tus heridas causadas por este trauma, ¿no? Otra cosa muy, muy significativa que me pasó con esta historia es por fin darme cuenta de esa disociación, ¿no?, que existía en mí de haberme evadido constantemente a otro mundo en el que yo me podía pasar de pequeña horas y horas y horas generando en mi cabeza un mundo ideal, un mundo en el que no sufría, y que de mayor lo había transformado en aparecerá el hombre que por fin me haga feliz, ¿no?, y me saque de esta vida de tanto dolor, ¿no? Entonces, con esta historia me di cuenta de que o era yo la que generaba esa vida feliz para mí, o no era responsabilidad de nadie crearme esa vida, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo fue una manera diferente también de seguirme trabajando, ¿no? El asumir la responsabilidad de yo coger las riendas de mi vida y no delegar en nadie el hacerme feliz, ¿no? Y otra cosa muy importante que sentí con esta historia era el darme cuenta de cuánta gente había conocido con las que yo había sentido que esa persona era otra en las relaciones sexuales, ¿no? Y me di cuenta de que yo misma era otra. No sé cuál ha sido la vivencia de otras personas respecto al abuso sexual, pero esa obsesión que se apodera de ti cuando estás teniendo las relaciones sexuales te transforma en otra persona. De manera que tú no estás viviendo algo con quien haces el amor o con quien tienes la relación sexual, sino que estás solamente en ti y de una manera absolutamente o bien desbordada por el placer o sin sentir absolutamente nada en tu cuerpo, ¿no?, que era lo que a mí me ha pasado toda la vida. Entonces, al verlo en él, tomé todavía más conciencia de lo que me pasaba a mí, ¿no?, en las relaciones sexuales. Otra cosa que menciono es el aceptar una enfermedad o algo que te pasa, ¿no? Yo llevaba con ese dolor físico desde hacía un par de años y incluso me habían dicho, ¿no?, que bueno, pues este dermatólogo ginecológico que, como os comentaba, bueno, pues que fuera yo la que tomara la iniciativa y que utilizara lubricantes, y al final resultó con esta relación que hubo tanto dolor que yo acepté por fin que tenía vulvodinia. Y lo más curioso es que ha pasado casi 6 años desde que conté esta historia, desde que viví esta historia, y ha sido ahora, en 2023, cuando por fin he conseguido, esto sí, sanar la vulvodinia, gracias a un fisioterapeuta magnífico, especialista en suelo pélvico, que me hizo entender que no había daño físico en mi cuerpo, sino que la manera en la que mi cerebro me protegía de que nada entrara en mí que me dañara por el recuerdo de las violaciones era lo que generaba ese dolor en mí, ¿no?
Entonces yo aquí digo, algo que debo tratar desde la raíz para poder tener relaciones sexuales satisfactorias. Y aunque yo estaba escribiendo esto, hasta 6 años después no me he dado cuenta de que ese dolor era mi cerebro el que me lo provocaba debido al daño que se había quedado de mi infancia de las violaciones, ¿no? Con lo cual es impresionante cómo el cerebro lleva su ritmo y por más que tú sepas algo, hasta que no avanzas, no puedes solucionarlo, ¿no? Entonces también eso creo que para mí ha sido muy importante, el respetarme mis tiempos, ¿no? El respetarme los tiempos que lleva mi cabeza para ir sanando las cosas, ¿no? Otra cosa ha sido también el pedir perdón desde la toma de conciencia a todas esas personas a las que yo he hecho lo mismo, ¿no? A las que yo, sin saber ni qué me pasaba, de la noche a la mañana simplemente no podía ya estar con ellos, ¿no? Con estos hombres. Y que se quedaban absolutamente frustrados porque yo ni siquiera era capaz de darles una explicación, porque no sabía ni yo misma qué me pasaba. De la noche a la mañana, pero así, de un día para otro, no poder volver a dejar que me besara o que me tocara porque me generaba un rechazo absoluto. Cuando yo vi en esta persona esa reacción de rechazo a mi sexualidad, pues evidentemente me dejó hecha polvo, pero pues siendo honesta conmigo misma y humilde, me di cuenta de que yo también lo había hecho. Y sin encontrar una manera de poder explicarlo, ¿no? Con lo cual, fue una lección también para mí en este sentido. Y la última cosa, el último punto de aprender a confiar más en mi intuición y darme más tiempo para conocer a esa persona, pues también ha sido algo que la verdad es que desde entonces me he tomado bastante a rajatabla, porque quizá de las cosas más importantes de mi proceso ha sido el aprender de una vez a protegerme, ¿no? Y cuando no me doy el tiempo suficiente para conocer a alguien, en el fondo para mí eso se acaba traduciendo en no estoy cuidando bien de mí, no estoy protegiéndome. No porque tenga que desde el primer momento concebir al otro como alguien que me va a hacer daño, no, simplemente es alguien que no conozco y por tanto no puedo depositar mi confianza al 100% en esa persona y menos en algo que para mí ha sido tan grave y tan delicado como lo que he sufrido con el abuso sexual. Entonces tengo la obligación de protegerme por cuidar de mí. Y esto es algo que se me quedó muy grabado porque yo he aprendido poco a poco a confiar en mi intuición y necesito hacerme caso. Y yo notaba desde el primer beso que había algo que no estaba encajando conmigo. Yo no estaba percibiendo algo que fuera bueno para mí. Y sin embargo seguí, ¿no? Pues por esa ilusión, por esa obsesión también, ¿no? de si es él. No me protegí. Entonces, estos 6 aspectos o puntos, ¿no? que para mí se derivaron de esta historia fueron súper importantes y realmente conseguí ahí hacer de nuevo como una parada en mi vida y plantearme las cosas y mi proceso también de otra manera, con otra paciencia, con otro cariño. Y he seguido yendo muy despacio, pero a día de hoy la verdad es que considero que estos aspectos que os he contado, ya los vivo de otra manera. En otros vídeos seguro que salen de nuevo algunas de estas cosas y seguimos hablando de ello. Ojalá os sirva. Un abrazo.